Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Y este libro que la verdad está buenísimo, ¿verdad? A mí me encanta mucho la filosofía, aunque me cuesta un poco de trabajo entenderle, debo reconocerlo. Me abre la conciencia, me expande los horizontes y me hace cuestionarme muchas cosas que no. Pero algo muy hermoso que debo de reconocer en mí es que yo nunca pierdo la capacidad de asombro. Luego me hacen burla, pero la verdad es que yo nunca pierdo la capacidad de asombro. Siempre me asombran las cosas. Y cuando leo este libro y veo tantas cosas, digo, wow, wow. Como cuando ve uno un atardecer y diciendo, wow, pues así también. Bueno, unos tenemos la capacidad, otros la hemos olvidado. Hay que retomarla porque esto nos ayuda muchísimo, no solo a disfrutar más de la vida, sino a comprenderla. Bueno, pues en la vez pasada vimos Israel. ¿Se acuerdan? Que vimos Israel y por qué se dividió. Estuvo muy interesante. Si no lo vieron, véanlo. Ese capítulo está buenísimo. Hoy vamos a ver a Jesús. Muy interesante. Bueno, Sofía, supongo que me sigues todavía. Las palabras claves son Mesías, Hijo de Dios, Salvación y Reino de Dios. Al principio todo esto se interpretó en un sentido político. También en la época de Jesús había mucha gente que se imaginaba que llegaría un nuevo Mesías en forma de líder político, militar y religioso del mismo calibre que el rey David. Este Salvador se concebía como un liberador nacional que acabaría con los sufrimientos de los judíos bajo el dominio romano. Pues sí, muchos pensaban así, pero también había gente con un horizonte un poco más amplio. Durante varios siglos antes de Cristo habían ido surgiendo profetas que pensaban que el Mesías prometido sería el Salvador del mundo entero. No solo salvaría del yugo a los israelitas, sino que además salvaría a todos los hombres del pecado, de la culpa y de la muerte. La esperanza de una salvación en este sentido de la palabra se había extendido ya por toda la religión helenística. Y llega Jesús. No fue el único que se presentó como el Mesías prometido. También Jesús utiliza la palabra Hijo de Dios, Reino de Dios, Mesías y Salvación. De esta manera conectaba siempre con las antiguas profecías. Entra en Jerusalén montado en un asno y se deja vitorear por las masas como el Salvador del pueblo. De esta manera alude directamente al modo en que fueron instaurados en el trono los antiguos reyes mediante un típico rito de subida al trono. También se deja ungir por el pueblo. Ha llegado la hora, dice, el reino de Dios está próximo. Todo esto es muy importante. Ahora debes seguirme muy de cerca, Sofía. Jesús se distinguía de otros mesías en el sentido que dejó muy claro que no era ningún rebelde militar o político. Su misión era mucho más importante. Predicó la salvación y el perdón de Dios para todos los hombres y decía a las gentes con las que se encontraba, te absuelvo de tus pecados. Resultaba bastante inaudito en aquellos tiempos repartir la absolución de esa manera. Más escandaloso aún era que llamara Padre, Abba, a Dios. Esto era algo totalmente nuevo entre los judíos en la época de Jesús. Por eso tampoco tardaron mucho en levantarse entre los letrados protestas contra él. Al cabo de algún tiempo iniciaron los preparativos para que fuera ejecutado. Precisando más, mucha gente de la época de Jesús esperaba la llegada con gran ostentación, es decir, con espadas y lanzas, de un Mesías que reinstauraría el reino de Dios. La expresión reino de Dios también se repite en toda la predicación de Jesús, aunque en un sentido más amplio, Jesús dijo que el reino de Dios es amor al prójimo, preocupación por los débiles y los pobres, y perdón para los que se han ido por el mal camino. Se trata de un importante cambio del significado de una expresión vieja y medio militar. El pueblo andaba esperando a un general que pronto proclamaría un reino de Dios, y llega Jesús
vestido con túnica y sandalias, diciendo que el reino de Dios o el nuevo pacto significa que debes amar al prójimo como a ti mismo. Y ya hay más, Sofía. Dijo, además que debemos amar a nuestros enemigos. Cuando nos golpean, no debemos devolver el golpe, sino que debemos poner la otra mejilla y debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Con su propio ejemplo, Jesús demostró que no se debía dar la espalda a las prostitutas, aduaneros corruptos y enemigos políticos del pueblo, y fue aún más lejos. Dijo que un sinvergüenza que ha despilfarrado toda la herencia paterna, o un dudoso aduanero que ha cometido fraude, es justo ante Dios si se dirige a Él y le pide perdón. Tan generoso es Dios en su misericordia. Pero, ¿sabes? Aún fue un poco más lejos. Aunque no te lo vayas a creer, Jesús dijo que esos pecadores son más justos ante Dios y por ello más merecedores del perdón de Dios que los irreprochables fariseos y ciudadanos de seda, que andaban por la vida tan orgullosos de su irreprochabilidad. Jesús subrayó que ningún hombre puede hacerse merecedor de la misericordia de Dios por sí mismo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Muchos griegos pensaban que eso era posible. Cuando Jesús predica las severas exigencias éticas en el Sermón de la Montaña, no lo hace solo para mostrar lo que es la voluntad de Dios, sino también para mostrarnos que ningún hombre es justo ante Dios. La misericordia de Dios no tiene límites, pero es preciso que nos dirijamos a Dios suplicando su perdón. Dejo a tu profesor de religión profundizar en el personaje de Jesús y en sus palabras. Tu profesor tiene una enorme tarea. Espero que logre haceros comprender qué persona tan especial era Jesús. Utiliza genialmente el lenguaje de la época, llenando a la vez de nuevo y más amplio contenido las viejas consignas. No es de extrañar que acabara en la cruz. Su mensaje radical de salvación rompía con tantos intereses y posiciones de poder que fue necesario quitarlo de en medio. Al hablar Sócrates vimos lo peligroso que puede resultar apelar a la sensatez de las personas. En Jesús vimos lo peligroso que puede resultar exigir un incondicional amor al prójimo y un igualmente incondicional perdón. Incluso en nuestros días vemos cómo tiemblan los cimientos de ciertos estados poderosos cuando se encuentran ante sencillas exigencias de paz, amor, alimento para los pobres y perdón para los enemigos del Estado. Acuérdate de lo indignado que estaba Platón porque el hombre más justo de Atenas tuviera que pagar con su vida. Según el cristianismo, Jesús era la persona más justa que jamás había existido. Según el cristianismo, murió por los hombres. Eso es lo que se suele llamar la muerte redentora de Jesús. Él fue el servidor que padeció, que asumió la culpa de todos los hombres para que pudiéramos reconciliarnos con Dios y salvarnos de su castigo. ¿Qué tal? Aquí resumió la vida de Dios en unas pocas palabras. Y digo en unas pocas palabras porque aunque estuvo un poquito... perdón, es que hace muchísimo calor. No sé allá con ustedes si haga tanto calor, pero aquí estamos asándonos. Bueno, les decía que en pocas palabras resumió Jostein Gaarder la vida de Jesús. Es una persona ahora sí que muy ejemplar, pero además increíble, un maestro, un salvador, muchísimas cosas podríamos hablar de él. Pero aquí nos lo dice, que fue un gran hombre para su época, con una gran inteligencia, pero sobre todo con un gran amor. Con un gran amor. Él nos vino a enseñar la fe, el amor, el perdón. Y tan grande fue y tan increíble fue que se habla del antes de Cristo y después de Cristo. Marcó una era que nadie lo había hecho. Pero bueno, ya hablamos un poquito de Jesús.
Ajá. Ahora en el próximo video, no sé si mañana, pero en el próximo video vamos a hablar de Pablo. Recuerden que no estamos viendo religión, estamos hablando sobre el mundo de Sofía, que es una novela donde nos habla sobre la historia de la filosofía Jostein Gaarder. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Si les ha gustado, regálenme un like. Muchísimas gracias. Y si tienen algo que comentar, coméntenlo. Y recuerden que comentando se enriquece la lectura. Muchísimas gracias. Chao.